Uji amigos de YouTube, aquí os habla Bambucha01 y este es un video locuendo. Esta es una nueva creepypasta, se titula El episodio perdido de Esquimo. Yo un día iba caminando muy tranquilamente por una calle de puras ventas de garaje. Cuando vi un garaje en especial que vendían videojuegos, películas y series de televisión, decidí pararme y curiosear por un momento para ver si había la serie que más me había gustado, que es Esquimo. Cuando estaba explorando por unas cajas aparentemente olvidadas por el dueño del local, pude encontrar varias copias de DVD, y en una de esas películas encontré un DVD de Esquimo de las 4 temporadas, pero en la portada estaba en letras pequeñas final alternativo y el logo de Esquimo. Yo me emocioné y fui corriendo con el dueño y le pregunté que cuánto sería por la copia de DVD. El dueño, algo confundido de esa copia, solo me dijo que sería 10 pesos. Yo se los pagué, pero antes de darme la copia me dijo: si no te gusta el video no me hago responsable de lo que le pase. Yo pensé que era un avaro, además era pasable porque era una venta de garaje y en ese tipo de lugares nunca dan garantía. Yo le respondí: ok, usted solo démelo. Me lo entregó y fui rápido a mi casa a comprobar el DVD. Cuando llegué a mi casa puse la película en mi reproductor. La película entró normalmente y no había ningún tipo de anormalidad. Se cargó el reproductor y solo antes de empezar la película decía: primera temporada, primer capítulo. Yo me decepcioné porque quería ir directamente al último capítulo alternativo. Pero en sí el capítulo era el original, al igual que las 4 temporadas. Cuando llegué al final del capítulo que habían pasado por televisión, la pantalla se congeló por 5 segundos y apareció el título. Ahora el final alternativo con una música siniestra y con las letras de color rojo. No le di importancia y seguí viendo. Al principio del capítulo se parecía mucho al capítulo donde Fito, Tavo, Úrsula sí mucho se habían quedado a dormir a Esquimo para ver si había fantasmas, pero los personajes se veían realmente asustados, como que si de verdad vieron un fantasma. Sí, por el asombro se desmayó, al igual que mucho. Fito se fue corriendo a la cocina, y Úrsula y Tavo se fueron al ático donde vivía mucho. En otra escena las gemelas Nori y Nora estaban riéndose, al parecer, ellas estaban detrás del susto, pensé yo, pero cuando pararon de reír se quedaron viendo al espectador por 5 segundos como si alguien se estuviera acercando. Las gemelas gritaron, pero fue un grito desgarrador y solo la pantalla se puso color negro. Fito mientras tanto en la cocina intentaba buscar una salida para escapar. Aparentemente había un hueco que Fito recordó hacer cuando ocurriera este tipo de cosas. Pero como el hueco estaba pequeño y estaba casi en el suelo, Fito tuvo que acostarse y arrastrarse para huir. Hubo una toma donde se veía las piernas de Fito mientras se arrastraba, pero en eso llegaron 2 manos con guantes de cuero color negro. Jaló a Fito regresándolo a Esquimo. Cuando Fito se volteó se veía sus ojos de temor. Entonces en otra toma del mismo cuarto se veía un cuchillo. El sujeto agarró el cuchillo y empezó a acercarse a Fito. Fito respondió: hazme lo que quieras pero no le hagas nada a mis chinos. Entonces el sujeto empezó a apuñalar a Fito en el estómago, muy realista, y le hicieron un enfoque al rostro de Fito donde se veían sus ojos de dolor y solo empezó a gritar. Volviendo a la toma donde está el asesino seguía apuñalando a Fito durante 5 minutos más. La escena era muy grotesca pero aún lo seguía viendo. Entonces el sujeto dejó de apuñalar a Fito y se retiró. Le hicieron una toma por 5 minutos a cuerpo de Fito. Después de esa toma Fito volvió a gritar y murió. En otra escena Tavo y Úrsula estaban en el ático y se oyó el grito de Fito. Entonces Úrsula entró en terror y Tavo intentó calmar a Úrsula. Cuando Úrsula se calmó, Tavo le dijo a Úrsula: tenemos que salir de aquí como sea. Úrsula le dijo a Tavo: no podemos, la única salida es la puerta principal. Tavo le dijo a Úrsula: no importa, tenemos que correr el riesgo. Entonces hicieron una toma a una puerta, aparentemente la puerta del ático. Tavo salió primero y después Úrsula. Después empezaron a ir como mucho cuidado a las escaleras. Cuando llegaron a Esquimo se hizo una toma a la puerta principal, aparentemente acercándose como que si yo fuera los ojos de Tavo y Úrsula. Entonces cambió la toma a Tavo y Úrsula en la salida de Esquimo, pero cuando estaban cerrando la puerta el sujeto los estaba esperando, con el cuchillo que usó para matar a Fito. Entonces el sujeto les dijo: iban a una parte. Entonces Tavo dijo: Don File,
Si soy yo Don Filemón aquel que nunca decidieron tomarme en cuenta ahora que ustedes volvieron a levantar mi vieja pizzería ahora los mataré para quedarme con Esquimo. Entonces empezó a acercarse a Úrsula y le dio una apuñalada en la frente provocándole la muerte al instante. Mientras Tavo retrocedía del miedo a un rincón donde estaban todos los botes de basura entonces solo se veía la cara de Tavo asustado y un grito y se puso la pantalla negra. Mientras tanto sí y mucho habían despertado del desmayo pero para su horror vieron como Tavo estaba siendo apuñalado por Don File, entonces mucho agarró una llave inglesa de esas de que siempre carga en su overol y fue acercándose muy lentamente a Don File, cuando mucho estaba a unos 10 pasos de llegar a donde estaba Don File se volteó y le arrojó el cuchillo justamente en el ojo de mucho entonces mucho se desplomó en el piso. Entonces Don File fue hacia donde estaba mucho para agarrar el cuchillo para matar así. Después de quitarle el cuchillo a mucho del ojo fue aplastado por la máquina de videojuegos empujado por sí. Don Filemón estaba muerto entonces sí se quedó viendo los cadáveres de Tavo, Úrsula, Don File y de mucho entonces él dijo: no puedo soportar estar aquí solo. Entonces agarró el cuchillo y se lo encajó en la garganta provocando su muerte. El capítulo termina con el cuerpo de sí lleno en un charco de sangre. Yo me quedé atónito por 5 minutos y el DVD sacó el disco inmediatamente. A la mañana siguiente decidí regresar al local a devolverle el disco al señor pero donde estaba el local había una anciana muy amable yo le conté todo lo que me pasó y ella solo me respondió que el señor que yo había describido no lo reconoció que las únicas personas que trabajaban ahí eran ella y su nieta. Entonces yo a punto de desmayarme le dije ok entonces gracias. Camino a mi casa vi un camión de basura y arrojé el disco viendo cómo era triturado por el camión. Desde ese entonces ya no veo Esquimo de la misma manera.